Hermanos amados y hermanas amadas, continúo con el estudio del libro de Éxodo en esta lección número 42, que voy a continuar hablando acerca de la Pascua, la última plaga y la salida, que estamos versándonos en el capítulo 12. El capítulo 12 de el libro de Éxodo es bien importante que nosotros tomemos en cuenta lo que hemos estado viendo en esta primera clase. Ustedes recuerden que terminé diciéndoles sobre este periodo de 430 años y que íbamos a continuar con la estancia de esos 430 años en Egipto, que suscita una variedad de interrogantes. Antes pidamos, como siempre, la dirección de nuestro Señor. Padre Celestial, gracias nuevamente por la ayuda que tú nos das al expresar tu palabra y que tu servidor la haga siempre con claridad y que el Espíritu Santo me dirija, que tú seas muy glorificado y también que haya mucha edificación para todos quienes la están escuchando. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hablando de esta estancia de los 430 años en Egipto, estoy diciendo que da lugar a varias interrogantes. La número uno es que se pueden hacer concordar los 430 años de Éxodo, o sea, los 430 años de Éxodo, capítulo 12, versículos 40 y 31, con los 400 años anunciados en Génesis 15, 13 y 16. Porque todos ustedes recuerden que cuando se le hizo esta promesa a Abraham, se le habló de 400 años exactos. Dice, entonces dijo Jehová, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y vamos a comparar esto con el libro de los Hechos. Vamos a trasladarnos a Hechos 7:6, donde dice, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y aquí mismo en Hechos capítulo 13, leamos los versículos desde el 17 hasta el 20. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, fíjense bien, 7 naciones, les dio en herencia su territorio, una vez la conquistaron, ¿verdad? Después, como 450 años, miren aquí esta variante, como 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, todo lo que necesitamos hacer para hacer recordar los dos pasajes es entender que la profecía de Génesis dio el momento en números redondos, mientras que Éxodo
es más exacto, lo que ya he explicado en cuanto a términos de estadística, cómo es que se manejan ese asunto de la estadística. Por eso es que la primera interrogante es: ¿se pueden hacer concordar los 430 años de Éxodo 12 con los 400 años anunciados en Génesis 15? Número 2, Éxodo 6. Recordemos Éxodo 6, 16 al 20. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y póngale cuidado a esto. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón: Libni, Simei, por sus familias. Y los hijos de Coat: Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Otra vez, cuidado a esto. Y los años de la vida de Coat fueron 137 años. Y los hijos de Merari: Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Fíjese bien todo esta cantidad de años que se presenta de cada uno. Y aquí volvemos a ver que el padre de Moisés y Aarón fue Amram y su madre fue Jocabed. Menciona solamente pues 2 generaciones entre Leví y Moisés, un hecho que parece concordar con el anuncio de Génesis 15, 16, donde dice: y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En cuanto que en la 4ª generación los israelitas saldrían de Egipto. Leví fue el padre de Coat, Coat fue el padre de Amram y este fue el padre de Moisés. Entonces, ¿cómo podrían estas 4 generaciones abarcar un periodo de 430 años? ¿Cómo es que podrían abarcar este tiempo? Bueno, esa pregunta tiene 2 respuestas posibles. En primer lugar, estos hombres vivieron durante mucho tiempo. Leví 137 años, Coat 133 años y Amram 137 años. En vista de que el hijo de Abraham, Isaac, no nació hasta que Abraham tuvo 100 años de edad, hay que tomar en cuenta ese descuento, hasta qué edad Abraham engendró a su hijo Isaac. Entonces, puede que se hayan usado 100 años para representar a una generación en Génesis 15. Esta es la primera posibilidad pues que les presento. Una segunda posibilidad es que, puesto que las genealogías bíblicas a veces son abreviadas, podría ser que una o más personas hayan sido omitidas de la generación de Éxodo capítulo 6. Bueno, entremos a otra de las sugerencias que se hacen de la estancia de esos 430 años que se suscitan estas interrogantes. La número 3 sería: ¿aplica este periodo de 430 años únicamente al tiempo que Israel pasó en Egipto o también incluye el tiempo de los patriarcas? Bueno, doy esta aclaración. La redacción del Pentateuco samaritano y la redacción de la Septuaginta, o sea, la traducción griega de la Biblia hebrea,
indica que los 430 años incluyen el tiempo que pasaron en la tierra de Canaán, así como en la tierra de Egipto. Se ve esto claro. Entonces, las versiones de la Biblia dicen 430 años. Sin embargo, aun si la lectura correcta fuera de 215 años, esta cantidad podría hacerse concordar con otras indicaciones de tiempo que se encuentran en el Antiguo Testamento. Otra situación que se suscita, y esta es la número 4, ¿cómo encaja el período de 430 años en la historia del Antiguo Testamento en su conjunto? Bueno, hay varios esquemas cronológicos que permiten correlacionar estos 430 años, ya sea con un éxodo temprano que se dio supuestamente en el año 1446 a.C. o uno tardío en el año de 1290 a.C. Y yo termino con esto, esta situación que se suscita en relación a estos 430 años. Por supuesto, para los primeros en leer la historia del Éxodo, el número específico de israelitas que salieron de Egipto y la duración exacta de su estancia tuvo que haberles parecido poco importante. A nosotros lo estudiamos porque ya tenemos la información completa, pero ellos no tenían esa información completa, ellos no estaban fijando en esos detalles. Lo importante fue que después de muchos años de opresión, toda la nación había sido liberada. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Israel fue liberado. Se diga 400 años, se diga 430 años, tenemos que entender que el punto culminante es que Israel fue liberado. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender correctamente. Bueno, ahora vamos a entrar a otro aspecto, y con esta parte voy a terminar esta lección número 42, no que en 3 minutos voy a terminar, sino con todo el conglomerado de esta parte. O sea, otra vez volvemos a instrucciones acerca de la Pascua, comprendidas en los versos 42 al 51. Miren lo que dice el versículo 42. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Entonces, después de proporcionar información sobre la salida de Israel, el autor volvió al tema de la Pascua. Fíjense bien cómo es que lo decía hace unos momentos, cómo es que se vuelve pues al tema de la Pascua. Ahí podemos ver la importancia de la celebración de la Pascua. Hizo hincapié en que la noche de su liberación había de ser recordada por todos los israelitas en sus generaciones cuando celebraran la Pascua. Entonces el versículo incluye un juego de palabras. La palabra hebrea que se traduce como guardar en la versión Reina Valera es la palabra chimur, con SH al principio y doble M. Chimur se utiliza tanto del Señor como de su pueblo. O sea, guardar en el sentido del Señor como de su pueblo. Hay otra versión que lo traduce más exactamente consignando, miren lo que dice: para el Señor fue una noche de vigilia para sacarlos de la tierra de Egipto. Esa misma noche
es una vigilia que guardarían para el Señor todos los israelitas en sus generaciones. ¿Ve? Este es bien claro, pues. En otras palabras, porque el Señor veló por los israelitas en la noche que escaparon, los israelitas habían de guardar vigilia una noche cada año mediante la celebración de la Pascua. Ahora también hago una aclaración, porque a veces humanamente nosotros pensamos del Señor o de Dios en términos humanos. El hecho de que Él guardó vigilia no quiere decir que el Señor se cansó. Él es Dios, pues Él puede determinar y hacer todo lo que considere conveniente, y evidentemente no le tenemos que atribuir cuestiones humanas a nuestro Dios. Pero miren lo que dice, por ejemplo, en los versos 43 al 49. Esto es bien importante. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado. Fíjese bien, ningún extraño que no se haya sujetado, pues, ¿verdad? Pero dice: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, o sea, los que no han sido circuncidados. Esto es sobreentendido por el verso anterior. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. O sea, es exageradamente claras las instrucciones que el Señor les da. Lo que vemos, pues, que la narración hace una pausa de nuevo, y el pasaje provee información adicional acerca de la Pascua. En particular, los versículos 43 al 47 dan instrucciones en cuanto a quienes podían participar en la fiesta. ¿Ve? La regla básica es que la Pascua era un memorial realizado por Israel, porque dice: toda la congregación de Israel había de observar la Pascua. Lo que dice aquí en el versículo 47, y ningún extranjero, pues, o sea, ninguna persona que no fuera israelita había de comer de ella, a menos que se hubiese sometido a la ley de haber sido circuncidado. Sin embargo, si un extranjero pues era circuncidado, en otras palabras, si se convertía en israelita, entonces sería elegible para participar en servicios religiosos junto con el resto de los israelitas. Un amo israelita podía circuncidar a un esclavo, dándole al esclavo derecho a comer la Pascua. Y es que tenemos que entender que llegó a ser una celebración tan solemne, tan respetada, porque era una ordenanza que venía de parte de Dios. Por eso dice en este verso 44: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiese circuncidado. Además, pues, un peregrino entre los israelitas podía celebrar la Pascua si él y su familia, lo repito, se circuncidaban y se hacían israelitas. Porque miren lo que
corrobora el verso 48, más si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Es como, miren, yo lo ilustro esto. Nosotros aquí tenemos ya varios años de reunirnos como iglesia el día del Señor, y todas las personas de la vecindad están invitadas. Recuerdo que hace varios años hicimos una hoja volante y las dimos en cada una de estas casas, unas 70 y pico de casas. Entonces, pero nosotros no podemos obligar a una gente que va pasando, mire, venga. No, sino que esta persona, si quiere estar con nosotros, tiene que hacerlo de su voluntad y tiene que sujetarse a los preceptos espirituales, de acuerdo a la Sagrada Escritura, no a los preceptos humanos de parte de nosotros, sino a los preceptos que la palabra de Dios nos manda que cumplamos. Entonces, no había de existir pues un doble estándar, o sea, una ley para los naturales y otra ley para los que posteriormente recibieran el nombre de prosélitos, o sea, de seguidores, pues. Por eso dice el verso 49, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Entonces, cuando un extraño o un extranjero era circuncidado, se le consideraba un israelita junto con los naturales. El extranjero podía referirse a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo nuestros padres. Y yo lo ilustro también con esto. Cuando uno de mis hermanos que vive en California viene y se hospeda con nosotros, él es ciudadano americano, es natural pues de los Estados Unidos. Y cuando pasamos por frente a la embajada, terminó de broma, pero en serio le digo, mira, ahí está tu embajada. Un día que hubiera una situación de flagrancia de guerra, vos te tenés que meter ahí porque sos ciudadano americano para recibir toda la protección. No importa que haya nacido aquí en El Salvador, no importa que sea de piel negra, es ciudadano americano, como todos los que han adoptado esa nacionalidad o cualquier otra nacionalidad, dependiendo del país. Entonces, así era visto esto. El extranjero que recibía la circuncisión, se sometía a ella, era visto igualmente como un israelita. No había una ley para los israelitas y otra ley para los extranjeros. Era todo por igual. Entonces, la historia de Israel se convirtió en su historia. Tenía derecho a las mismas retribuciones y era responsable de los mismos requisitos que los israelitas. El versículo de Éxodo 12, o sea el 46, dice, se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Resalta 3 normas relativas a la fiesta de Pascua. ¿Cuáles son? El cordero del sacrificio, que tenía que ser, 1, comido en casa. Fíjense bien, comido en casa, ni siquiera en el patio de la casa. 2, todo tenía que consumirse. Y 3, ninguno de sus huesos había de ser roto. Eran leyes que Dios dio de cómo se iba a celebrar la Pascua. El significado total de estas instrucciones llegó a conocerse muchos años después. Mire lo que dice Números 9:12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él,
conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Y aquí han pasado muchos años, hermanos, de que Israel había salido de Egipto. Luego miren el Salmos 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y luego nos vamos más siglos después a Juan 19:36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y luego, uniéndolo pues con los versos 50 y 51 de Éxodo 12. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto para sus ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que después de la pausa en la que se presentaron indicaciones adicionales para la Pascua, el autor, como lo había hecho en Éxodo 12:28, incluyó una vez más una declaración para resumir lo que había sucedido hasta ahora en su relato. Los israelitas habían obedecido las palabras del Señor dadas a ellos por medio de Moisés y Aarón, con el resultado de que aquel mismo día, el día especificado en Éxodo 12:41, donde dice: en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Entonces Dios sacó a los israelitas de Egipto. El pueblo de hecho fue conducido por sus ejércitos, o sea, sus huestes. La palabra hebrea, hermanos, que aquí se traduce como ejércitos, es un término técnico de organización, principalmente en el Antiguo Testamento. Entonces, con esto pues termino esta parte tan importante. Tenemos que entender, hermanos, que la celebración de la Pascua fue algo muy grandioso. Fue algo que ellos tenían que sujetarse de una manera muy especial, porque eso les hacía recordar a ellos esa liberación que tuvieron. Yo les invito, con la ayuda del Señor, si el Señor nos permite, estar para el siguiente día del Señor. Vamos a ver ya la predicación que se da del libro de Éxodo, especialmente en este capítulo 12. Vamos a ver varios aspectos que conciernen a nosotros ya en la vida cristiana. Es importante que tomemos en cuenta todas las lecciones que aprendemos de este capítulo 12. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y que siempre seamos cristianos que nos sometemos a la sagrada voluntad de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Te damos gracias porque ella nos ayuda a redarguirnos de tal manera que vivamos conforme a tu sagrada voluntad. Gracias, Señor, porque disponemos de ella y que está accesible a cada uno de nosotros. Padre eterno, bendícenos de tal manera que siempre busquemos el camino tuyo. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.